En 1988, el entonces presidente de la República Dominicana, Joaquín Balaguer, llegó a la Casa Blanca en Washington, D.C., invitado por el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, para una visita oficial a ese país. Una vez le llegó la invitación al presidente Balaguer, de manera personal, comenzó a seleccionar los funcionarios que le acompañarían en el viaje. Pero fue horas antes que la mayoría de los comisionados se enteró del mismo. Eso fue un misterio. Yo me enteré 3 días antes. Que fue Aníbal Páez a mi despacho a preguntarme, a pedirme mi pasaporte. Le dije, ¿qué pasa? Dice, no, ven, dame el pasaporte. Y después fue que me enteré que el presidente Balaguer había escogido el grupo. Fíjate que fue un grupo fundamentalmente ligado al área económico. En ese tiempo yo era secretario técnico de la presidencia, Roberto Saladín, gobernador del Banco Central, Juan José Arteaga, asesor económico. Fueron empresarios privados vinculados al negocio azucarero. La invitación al doctor Joaquín Balaguer se produce después de algunas gestiones diplomáticas realizadas por el entonces embajador dominicano en Washington, Eduardo León Asensio, quien destacaba que los presidentes Balaguer y Reagan tenían gran afinidad en la forma de gobernar. El presidente dominicano estaba identificado con las ejecutorias de Reagan, quien había establecido un método de reducir los impuestos para aumentar la cobranza, y el presidente Balaguer también era partidario de bajos impuestos. La invitación de Reagan a Balaguer fue para una visita de Estado a la Casa Blanca, con toda la formalidad, y esto quedó evidenciado hasta en la forma de llegar a Washington. Nosotros nos fuimos en un avión comercial hasta Miami, y allá nos fue a recoger el avión presidencial de los Estados Unidos. El presidente Reagan le mandó el avión a Miami al presidente Balaguer, y ese vuelo nos llevó hacia Washington. Desde el aeropuerto en la capital norteamericana, la delegación fue trasladada en helicóptero a la residencia del embajador de la República Dominicana, un inmueble adquirido por el Estado dominicano durante la era de Trujillo en Washington. Allí se hospedó el presidente Balaguer y los funcionarios que le acompañaban se fueron a un hotel cercano a la sede diplomática. Desde la misma tarde que llegaron, el presidente Balaguer inició los contactos con diferentes funcionarios y al día siguiente el grupo se reunió temprano en la embajada para ir al Capitolio, donde Balaguer se reunió con varios senadores, y más tarde fueron a la Casa Blanca a una jornada de trabajo con el presidente Ronald Reagan y funcionarios de su gobierno. Una vez llegaron a la casa presidencial, la comitiva fue conducida hacia el Salón Oval, donde le esperaba el presidente de los Estados Unidos, y desde el saludo comenzaron los elogios mutuos entre ambos mandatarios. Señor presidente, gran placer. Me siento sumamente honrado conocer un hombre de la magnitud suya, de su estatura. I feel so very honored to meet a man of your stature. Siempre he admirado mucho. I am honored to meet you and Es un very honor pleased to para have mí you. también, y me complace muchísimo tenerlo aquí conmigo. Gracias, para mí una honra grandísima. Luego de saludar, el presidente Balaguer entregó a Reagan una medalla conmemorativa del 5º centenario del descubrimiento de América. Reagan invitó a Balaguer a sentarse a su lado, para que entraran los reporteros gráficos a realizar las imágenes de su visita. El presidente de Estados Unidos explicó al mandatario dominicano que, como había un gran número de periodistas, entrarían en 3 grupos diferentes. Los últimos en pasar al Salón Oval fueron los reporteros dominicanos. Ambos mandatarios hablaron de diversos temas por espacio de unos 50 minutos, y luego las delegaciones de los 2 gobiernos almorzaron, en donde también trataron diversos asuntos. Se conversó sobre los distintos aspectos, los distintos tópicos de interés común, las relaciones comerciales, los problemas migratorios que en aquel tiempo no tenían la gravedad que tienen hoy, los programas de cooperación y asistencia técnica y financiera, como lo que ya te he pensado de la Ley Pública 480. También el presidente Reagan se esforzó en que el presidente Balaguer conociera la política económica de los Estados Unidos. Guillermo Caram, en ese entonces, era el secretario técnico de la presidencia, y por la naturaleza de su cargo, se mantenía en contacto con los organismos multilaterales.
y en ese viaje le tocó estar presente en todos los encuentros que sostuvo el presidente Balaguer con las autoridades del gobierno, del Congreso, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros. Nosotros en ningún momento pedimos dinero prestado, ni pedimos intervención del presidente Reagan en organismos que nos prestan dinero. En fin, prácticamente fuimos a cultivar la amistad y a fortalecer las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y República Dominicana y los programas de cooperación sobre la base de una óptica común que tenían ambos mandatarios. El presidente Reagan instruyó al secretario del Tesoro James Baker para que le explicara a Balaguer y su equipo la importancia de que el dinero de un país quede en la economía y que no sea captado en exceso por el Estado. Y por eso la administración de Reagan prefería mantener en un nivel bajo los impuestos. Conversando de manera informal durante el almuerzo, el presidente Reagan le preguntó al presidente Balaguer que si él estaba de acuerdo con que al entonces general panameño Manuel Antonio Noriega se le otorgara asilo en República Dominicana. El presidente Balaguer se quedó callado, reflexionó, pidió permiso para ir al baño y al regresar le contestó al presidente Reagan que a él le parecía que República Dominicana, que estaba muy cerca de Panamá y que tal vez convenía mejor que Noriega estuviera en un sitio más lejos de su país por la aproximación y la eventualidad del surgimiento de posible conflicto. Ese fue el único pedido cuasi formal, pero se lo hizo a manera de pregunta. ¿Qué le parece a usted que tal cosa? No fue una orden, un requerimiento, sino una forma, una insinuación elegante que, por supuesto, el presidente Balaguer se tomó su tiempo porque nos resultó sorpresivo el tema. Al concluir las sesiones de trabajo y conversaciones, Balaguer y Reagan se dirigieron con sus respectivos equipos al Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, donde cada presidente pronunció un discurso. Reagan leyó las notas que llevaba en su bolsillo y Balaguer, como no podía leer, improvisó el suyo. Reagan elogió el gobierno del doctor Balaguer y destacó sus conversaciones sobre los problemas económicos que confronta la República Dominicana, que estaba afectada por la reducción de la cuota de importación de azúcar a Estados Unidos. El presidente Reagan prometió a Balaguer que el gobierno de Estados Unidos daría asistencia económica extraordinaria a República Dominicana. I applaud his government's courageous efforts to meet difficult economic and developmental challenges through diversification and private sector investment. The United States government wants to participate in these processes. Within our budget limitations, we will continue to support development and growth in the Dominican Republic. Sharing a common hemisphere and democratic beliefs, we examined important political developments elsewhere in the Caribbean and Latin America. Reagan también felicitó a Balaguer por ofrecer la República Dominicana para las primeras reuniones entre el gobierno sandinista y los rebeldes alzados en armas contra el gobierno, conocidos como la Contra, que en ese tiempo, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, intentaban conquistar el poder en Nicaragua. De su lado, el presidente Balaguer elogió la política del presidente Reagan a favor de los países del Caribe. La República Dominicana ha recibido grandes ayudas de los Estados Unidos bajo el gobierno del presidente Reagan, sobre todo mediante la aplicación del Plan Reagan para la Cuenca del Caribe. Creo que es la iniciativa más constructiva que ha partido de los Estados Unidos en sus relaciones con los países latinoamericanos. Por el Plan Reagan, el país logró incrementar las exportaciones hacia Estados Unidos, gracias a las facilidades arancelarias otorgadas por la referida iniciativa. Con la delegación oficial viajaron los empresarios Papo Menéndez, del Central Romana, y Felipe Vicini Cabral, del Grupo Vicini, ambos vinculados a la producción azucarera. El presidente Balaguer en su discurso dijo que
era tarea pendiente lograr que Estados Unidos incrementara la cuota de exportación de azúcar desde República Dominicana. Hemos conversado con el presidente Reagan acerca de ese problema y también lo hemos hecho con sus colaboradores más distinguidos que se relacionan más con la solución de ese problema. Hemos también tratado el problema en el Congreso en la mañana de hoy con un grupo de senadores amigos de la República Dominicana. Hemos hallado un ambiente propicio y creo que el problema será considerado en su oportunidad y se resolverá de acuerdo con el interés de ambos países. Balaguer decía estar preparado para cuando regresara a su país y le preguntaran si traía las manos llenas o vacías. Yo diría que sí, o las llevo a mi país llenas de amistad, de cariño, de admiración hacia los Estados Unidos y a su gran líder, el presidente Reagan. Balaguer aprovechó la ocasión para también expresar su admiración por el trabajo que estaba realizando Nancy Reagan, la esposa del presidente Reagan, quien en ese tiempo desarrollaba una lucha humanitaria en contra de las drogas, lo que consideraba Balaguer era un ejemplo para las mujeres de todo el mundo. Quedó encantada. Imagínate, muy impresionada porque nadie se lo esperaba. Nadie esperaba que en ese discurso tan formal el presidente se refiriera a las labores que realizaba Nancy Reagan. Fue un factor de sorpresa que también cautivó el escenario en la Casa Blanca. Durante su estadía en Estados Unidos, el presidente Balaguer también se reunió con los principales funcionarios del gabinete presidencial de Reagan, los secretarios de Estado George P. Shore y de Defensa Frank Carlucci, quienes fueron a visitar a Balaguer a la residencia del embajador dominicano en Washington. Al concluir la jornada de trabajo en Washington, el presidente Balaguer viajó a Texas para someterse a chequeos médicos y los funcionarios de su gobierno retornaron al país. Quienes asistieron al viaje lo valoraron como muy positivo y expresaban su orgullo por el trato que recibió la delegación en Estados Unidos. Al presidente Balaguer se le dio un trato respetuosísimo, muy respetuoso, muy deferente, y el presidente Balaguer también fue respetuoso y actuó con la deferencia que se debe actuar entre dos jefes de Estado que respetan su investidura y que respetan la representación que tienen de países soberanos. Con este viaje, el presidente de la República Dominicana marcó un precedente en la historia del país, porque, según Guillermo Caram, a ningún mandatario dominicano se le había dado un trato tan deferente en Estados Unidos como el que recibió Balaguer de parte de Reagan. Sin lugar a dudas, la visita del presidente Balaguer al presidente Reagan en la Casa Blanca constituye un hecho de gran importancia dentro de la historia de la República Dominicana y sus relaciones internacionales.